Hola, mi nombre es Cecilia García Robles, directora de la Escuela Astropsicológica y Astroconstelaciones. Te invito a mis podcasts donde comparto información para que lo tengas accesible en tu celular, en tu teléfono móvil, en tu computadora, lo puedas escuchar cuando quieras. Estos podcasts cortitos donde hablamos de algún tema vinculado con la astrología, que es lo que me apasiona, que es lo que me encanta hacer. Y te dejo con el podcast del día de hoy. Buenas gente, ¿cómo están? Bueno, espero que estén súper bien. Yo les cuento que estoy recién estrenando maternidad con una gorda que no llega al mes de vida, así que la verdad no me esperaba volver a grabar un podcast tan pronto, pensé que iban a pasar unos meses, pero bueno, esto es así, esto es espontáneo, nada, surgieron las ganas y la verdad que estoy leyendo, bueno, yo leo varios libros al mismo tiempo, pero hay uno que es chiquito, que es muy lindo, que es de Anna Selan Schutzenberger. Y como estoy, bueno, breve, en una semana de comenzar a dictar la formación de psicogenealogía y transgeneracional, dije, bueno, ¿por qué no compartir un podcast sobre este tema, que es súper interesante? Que yo hice un podcast hace un tiempo sobre un capítulo del libro de Mark Walling, Este dolor no es mío. Es hermoso ese libro y a la gente le gustó muchísimo. Me pidieron que siga hablando del tema y la verdad que no cumplí mucho con mi promesa. Bueno, no prometí mucho, pero la verdad que mucha gente me escribió para decirme que les encantó la temática y que querían que siga profundizando. Así que dije, bueno, ¿por qué no me echar cada tanto alguna otra temática que es aledaña, ¿no? Como saben, y si no saben, les cuento, yo soy psicóloga, soy astróloga y también me dedico a todo lo que es las terapias sistémicas, constelaciones, psicogenealogía, astrogenealogía. Y bueno, este es uno de los temas de mis temas favoritos, ¿no? En toda esta cuestión de las repeticiones familiares, de las lealtades, ¿no? De por qué ciertas conductas que nos ocurren, ciertas situaciones se repiten, ¿no? En nuestro árbol genealógico, de una generación a otra, o incluso a veces se saltean varias generaciones, ¿no? Y la verdad que es un tema que a mí me toca muy, muy, muy cercano tanto en lo personal como en lo profesional. En lo personal he hecho y sigo haciendo mucho trabajo con todo el tema familiar, que es un tema que me convoca mucho. Y en lo profesional también, bueno, es algo que como psicóloga y bueno, también como consteladora familiar y demás, es algo que, bueno, realmente me fascina, lo veo operando mucho en mis pacientes, en consultantes, en mis alumnas, alumnos. Y a pasos de comenzar una nueva edición de esta formación que me gusta tanto, que es la formación que dicto de psicogenealogía transgeneracional, dije, vamos a tocar este tema porque realmente es muy profundo y bueno, y nos toca fibras muy, muy, muy sensibles a todos, ¿no? ¿Quién no tiene alguna cuestión familiar y transgeneracional que trabajar? Así que bueno, antes de empezar les paso el chivo, las personas que estén interesadas, el domingo que viene, que va a ser domingo 10 de abril, empezamos con la nueva edición de esta formación de psicogenealogía. Va a ser 2 domingos al mes, en el horario de las 18 horas de España, que es la 1 de la tarde de Argentina. Así que bueno, en la página astroconstelaciones.com, en la sección de formaciones, ahí tienen toda la información. También en mi cuenta de Instagram de Astroconstelaciones, ahí también van a encontrar mucha información al respecto. Y si no, nos pueden escribir a info@astroconstelaciones.com y Marianela, que es la secretaria de la escuela, les va a pasar toda la info detallada. Así que bueno, ya son los últimos días de inscripción. De todas formas, si no llegan para empezar para el día 10, pueden arrancar unos días después, no hay ningún problema, todas las clases quedan grabadas. Bueno, les voy a leer algunos parrafitos que seleccioné de este libro que se llama Psicogenealogía, sanar las heridas familiares y encontrarse a uno mismo, de Anne Anselan Schutzenberger. Para las personas que no conocen, bueno, acá dice, ¿no? Anne Anselan Schutzenberger es la creadora de la psicogenealogía. Bueno, más o menos, no sé si es la creadora, es una de las madres de la psicogenealogía. En realidad la psicogenealogía surge bueno, de los psicoanalistas franceses, pero antes de los psicoanalistas franceses del siglo XX, ya en los psicoanalistas húngaros de la línea de Ferenczi encontramos aportes y libros muy interesantes. Por ejemplo, María Torok y Nicolás Abraham escriben un libro que se llama La corteza y el núcleo,
No se los recomiendo porque es muy complejo leerlo. Eh, yo como psicóloga con fuerte formación psicoanalítica me cuesta un montón entenderlo porque, bueno, tiene también este, eh, digamos, aportes muy fuertes de la teoría de Ferenczi, ¿no? Que hay que manejarla muy bien. Tiene un vocabulario muy complejo, también seguramente cuestiones de traducción que están un poco extrañas, pero bueno, es un libro que es muy complejo, pero sienta las bases de lo que es la psicogenealogía. Si vamos antes, ya tenemos aportes por parte de Freud en Totem y Tabú, que medio que pone las semillitas, pero bueno, no desarrolla demasiado. Ahí es como que están los primeros antecedentes. Pero bueno, podríamos rastrear lo más antiguo bueno, en estos psicoanalistas húngaros de la línea de Ferenczi, eh, María Torok, Nicolás Abraham en La corteza y el núcleo. Tenemos Iván Bosormeninagi, que también es un psicoanalista húngaro de la línea de Ferenczi, que él escribe Lealtades Invisibles. Este es un libro previo a los aportes de Anne Schutzenberger, ¿eh? Porque a veces creemos que la psicogenealogía surge de ella y en realidad ella hace una relectura de este libro de Iván Bosormeninagi, que es muy interesante, de Lealtades Invisibles, que de paso, dicho sea de paso, les cuento em, que Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, basa su teoría en este libro, en Lealtades Invisibles, así que bueno, a mí siempre me gusta ir al fondo. Yo tengo mucha casa 8 en Plutón muy fuerte, así que yo siempre voy a, bueno, ¿a dónde surge? ¿Quién fue el primero que habló de esto, no? Me gusta rastrear los orígenes. Y bueno, Anne Schutzenberger lo que hizo fue una lectura de este libro, Lealtades Invisibles, que es un libro muy técnico, y ella escribe Hay mis ancestros, o Hay mis abuelos, depende de la traducción. Que ese es un libro maravilloso que se los recontra recomiendo. Y lo que ella hace de alguna manera es bajar a un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender, esta obra de Iván Bosormeni, que es mucho más técnica, ¿sí? Así que bueno, no es la creadora, pero es una de las madres, ¿no? Otra de las personas a quienes le debemos esta fascinante disciplina es Françoise Dolto, ¿no? Ella también habla mucho sobre esta cuestión. Bueno, sin duda es una referente, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con este capítulo 3 de, de este libro, ¿sí? Si alguien tiene el libro, es la página 43. Empieza diciendo, no repitamos los errores, el sufrimiento y las faltas de nuestros antepasados, pero sepamos que los hechos se siguen repitiendo en momentos importantes, a menudo significativos, el síndrome aniversario. Bueno, entonces acá tenemos una cuestión, yo, si saben, voy leyendo y voy acotando algunas cuestiones, dándoles un poco de contexto y bajándoles también esta información. Em, Todo el tema de la compulsión a la repetición es algo que lo tenemos que rastrear en la obra de Freud, ¿no? Freud escribe Recordar, repetir y reelaborar, ¿sí? Donde él postula que lo que no somos capaces de recordar y de reelaborar o de elaborar, ¿no? Lo que no pasa por el filtro de la psique, de lo simbólico, lo repetimos, ¿sí? Lo pasamos al acto. ¿M? Así que por eso es tan importante, tantos trabajemos desde las psicologías del psicoanálisis, ¿no? O trabajemos de la psicogenealogía, el acto del recuerdo, ¿no? De pasar por el filtro simbólico, por la dimensión simbólica, ¿no? Ponerle palabras, ponerle representación a aquello ocurrido. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió dejó una fuerte huella traumática en general, ¿no? Estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? Fuertes, dolorosas, profundas. Y no pudo procesarse, elaborarse adecuadamente por nuestro aparato psíquico personal o familiar, lo vamos a repetir. Por eso es que en psicogenealogía, en astrogenealogía, en constelaciones familiares, le damos tanta importancia a el poder ponerle conciencia, ¿sí? Y a veces dicen, bueno, pero ya entendí y ahora qué. Bueno, no, poner conciencia implica que se produzca realmente un insight, que se produzca una movilización, ¿sí? Porque no se trata de solamente pasarlo por el filtro mental, se trata de resituar toda esa información, todas esas experiencias familiares, ¿no? Y poder pasarlas por el cuerpo, pasarlas por lo simbólico. ¿M?
Y cuando esto no ocurre, repetimos de forma ciega. Así que el concepto de repetición en psicogenealogía es fundamental. Trabajamos muchísimo con este concepto. Bueno, empieza diciendo este capítulo. Atención, no todas las repeticiones tienen sentido. Y aunque las golondrinas regresan en primavera, no son ellas las que la traen de vuelta, ¿no? Es interesante que no toda repetición es tan importante, ¿no? Yo les voy a contar algo personal. Yo no hablo mucho de mí, porque tengo mucha casa 8. Me cuesta mucho hablar de mí, pero bueno, es algo que vengo trabajando también el poder abrirme, ¿no? Porque, bueno, si no saben aunque sea un poquitito, o sea, si no tengo esa confianza también, bueno, a ustedes les va a costar también confiar en mí, ¿no? Así que les voy a contar esta anécdota que es súper igual inocente, ¿no? Estaba de 8 meses y pico, ya, bueno, muy cerquita, 8 meses y medio, ¿no? De embarazo. Y bueno, yo vivo en una zona que tiene muchas bajadas, subidas y bajadas. Vivo en uno de los barrios más altos, elevados de Barcelona. Y estábamos caminando, yendo al subte, al metro. Y bueno, se nos ocurre tomar un camino que tenía bajadas muy pronunciadas, ¿no? Y estaba lloviendo. Y yo estaba con unas zapatillas nuevas, ¿sí? Y lo que me pasaba era que cada vez que pisaba uno de estos cajas que están en el piso, que no sé si son cajas de donde pasan cables, donde pasan caños, bueno, no sé, estas cajas de luz o de gas, ni sé de qué son, me resbalaba, ¿no? Y yo le decía a mi pareja, uy, che, esto está muy resbaladizo, no me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta nada. Bueno, finalmente en una bajada muy pronunciada me resbalo, ¿no? Y eso que venía como con mucho cuidado, ¿sí? De no caerme, qué sé yo. Me resbalo y me caigo de culo. Bueno, por suerte estos meses estuve caminando mucho, estaba muy entrenada, entonces me caí bastante bien, apoyé primero una mano y apoyé, bueno, un cachete del culo y la otra mano, y medio que ahí no pasó nada, pero imagínense el contexto de una mujer con una panza de 8 meses y medio de embarazo, con una beba que ya pesaba 3,5 kilos. Bueno, nos preocupamos, bueno, fui a la guardia, me hicieron todos los estudios y estaba todo bien. Cuestión que esto podría haber sido un incidente de, bueno, un susto, ¿no? Pero no pasó más nada. Hablando con mi mamá, ella me recuerda algo que yo sabía, pero nada, nunca estas situaciones que uno nunca les da demasiada importancia, que me dice, ah, te pasó igual que a mí. ¿Cómo que igual que a mí? Sí, claro, cuando ella estaba embarazada de mi hermano, que fue su primer hijo, ¿no? Como en este caso mi primera hija, de 8 meses y pico de embarazo, o sea, así con una panza muy pronunciada, ella se sube a una mesada a limpiarnos azulejos y se resbala y se cae de culo sobre la mesada. Bueno, fíjense, ¿no? La repetición. Yo me quedé un tiempo pensando, wow, cómo funciona el inconsciente, ¿no? Y el inconsciente familiar, pero ¿qué sentido tendrá esta repetición? ¿Qué tendrá que ver, ¿no? Y bueno, estuve mucho tiempo pensando qué información me traía esta repetición. Pues no se trata solamente de decir, ah, bueno, fue una repetición y punto, ¿no? También hay que decodificarla, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene que ver un poco con con esto que se traspasa de una generación a la otra, ¿no? Especialmente en las mujeres de mi clan, pero en todo mi clan. Yo tengo mucha tierra en mi carta natal. Y es un clan de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, ¿no? De nunca parar, de no saber ponerse un límite, ¿no? O sea, hay una cuestión, yo tengo un Plutón súper fuerte, mucha tierra, de no paro, hago. No, no, es como si no existiera el límite, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? De que, bueno, evidentemente hay algo, ¿no? De que si yo estoy con una panza de 8 meses y medio, yo estuve caminando 10 kilómetros hasta días antes del nacimiento de mi hija, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí de, yo creo, una información que se me hizo presente a través del acto, ¿no? Que yo no pude recordar, que yo no pude elaborar, bueno, no solo recordar, ¿no? Ay, que hay que tener cuidado porque mi mamá cuando estaba embarazada como yo se cayó. También hay que elaborar esa información. Che, ¿no será que tengo que descansar en algún momento? ¿No será que me estoy exigiendo mucho? ¿No será que no puedo salir a caminar tanto con una panza tan grande? Bueno, toda esta cuestión que yo no pude recordar y no pude elaborar, se me hizo acto, ¿no? Se me hizo acto. Por suerte no pasó nada, pero podría haber sido una situación difícil. Esto se los traigo como para que vean que esto opera y esto funciona. Esto no es solamente teórico. Y como esta repetición les puedo traer millones de ejemplos que lo veo en mis cursos, lo veo en mis pacientes sin consultantes, ¿no? De
Repetir, por ejemplo, se ve mucho en las relaciones de pareja, ¿sí? Mamá, no sé, no era feliz con papá, y cada vez que estoy en una relación de pareja, no sé, me pasa tal situación, no puedo ser feliz, no me puedo entregar, o el otro no se entrega, ¿m? O no puedo establecer un vínculo de pareja, o por ejemplo también lo vemos en estas situaciones, ¿no? Que a veces cuando los padres no pudieron triunfar, vivieron muchas carencias económicas, los hijos a veces sienten, ¿no? Que no pueden, como un auto boicot, ¿no? Inconsciente, de que no pueden triunfar, no pueden tener éxito, no pueden vivir una vida, eh, digamos, descontracturada en lo económico, en lo laboral, relajada, como si estuvieran siendo leales a sus padres, ¿no? Bueno, así que estas son formas, como estos hay miles de ejemplos, estas son formas de repetición inconsciente, que pueden ser escenas, situaciones, pueden ser, bueno, Anne Schutzenberger siempre cuenta, ¿no? Que ella, ella pierde un hijo, su segundo hijo, y ella eh, era la primera hija cuyo segundo hijo, o sea, su hermano había fallecido, y su padre era el primer hijo cuyo segundo, o sea, su hermano también había fallecido, ¿no? Y esto fue una de las situaciones que a ella le hacen este clic en la cabeza, le hacen tomar conciencia de que hay algo que se repite, algo que se reitera, hay algo que insiste, ¿sí? Y sabemos muy bien, al menos los que nos dedicamos al psicoanálisis, que el inconsciente insiste, insiste, insiste para que para elaborarse, para tramitarlo, para darnos información. A veces son programas que se repiten para protegernos, a veces son información que se repite para que le demos otra salida, otra resolución, para que aprendamos. ¿M? Entonces sabemos que el inconsciente se repite. Y esto fue una de las experiencias que a Anne Schutzenberger le abrieron la cabeza y ella ahí descubre de esta otra dimensión familiar. Fue eso y otras cuestiones más, ¿no? Y lo interesante es que este patrón lo encuentra su hija, su hija la mayor, la, la que correspondería por orden de fratría con ella y con su marido. Bueno, acá les estoy trayendo un montón de información porque, bueno, hay algo con el orden de la fratría que también, ¿no? Que se repite, eh, tiene que ver con lealtades, tiene que ver con dobles y con un montón de información que, bueno, no voy a profundizar demasiado porque fíjense que leí una oración y ya vamos 17 minutos de audio. Esto da para largo, ¿no? Pero bueno, estas son cuestiones que podríamos decir de la sombra familiar, del inconsciente familiar, que si no le prestamos atención, porque el inconsciente familiar se expresa de estas maneras, a través de síntomas, a través de reiteraciones, a través de fallidos, a través de actos, ¿no? Entonces, sueños, ¿sí? Producciones simbólicas, si no les prestamos atención, lo más probable es que se exprese de esta forma burda, pura, ¿no? Sintomática, y produzca un malestar, produzca un sufrimiento. ¿M? Bueno, voy a leer un poquito más. Se necesita una formación sólida y una larga experiencia clínica para oler, entre comillas, ver y adivinar lo que es significativo y difiere de una repetición ocasional sin importancia y necesita ser desarrollado, desenterrado y elaborado. Bueno, claramente ella era psicoanalista, ¿no? Así que este olfato del que habla, este oído, ¿no? Que es el que yo un poco a mis estudiantes les ayudo a entrenar, ¿sí? Que viene muy de la mano del psicoanálisis, ¿sí? De esto del develar el inconsciente, del escuchar esa otra escena de trasfondo, ¿no? Que aparece, se hace, se hace presente, ¿sí? Es como que está si tomamos esta metáfora de la Gestalt, ¿no? De la figura y del fondo, es algo que está de fondo y se hace figura. Hay algo que emerge, que estaba latente y emerge, ¿no? Para que le prestemos atención. Entonces tenemos que ser capaces de escucharlo. Y a veces son sutilezas, son detalles, como esto, como esta situación de que me resbalé y me caí. Y otra persona podría haber dicho, ay, qué casualidad, mira, a mi mamá le pasó algo parecido. Yo lo escuché porque obviamente estoy entrenada para esto, ¿no? Entonces, por eso esta es mi invitación a que vayan entrenando su oído, su escucha, su atención, ¿sí? Bueno, no hace falta ser psicoanalistas, digo, podemos
prestar atención a estas cuestiones que se repiten. La investigación actual sobre las neuronas espejo, esto también es un tema que tenemos muchísimo para hablar, sobre el tema de las neuronas espejo, sobre el tema de la epigenética, de lo que se pasa de una generación a otra y altera nuestros genes, ¿no? Puede ponernos en el camino de la comprensión de esta intuición clínica del significado e intencionalidad. Volveremos sobre esto en el capítulo 5. Bueno, súper interesante. Podríamos en algún momento hablar de este capítulo 5 porque es muy bueno. Bueno, el subtítulo dice síndrome de aniversario y repetición. El síndrome de aniversario señala una repetición de eventos significativos, felices e infelices, o incluso dramáticos en la misma fecha, la misma edad y en el mismo periodo de tiempo específico. Acá les hago una aclaración, con síndrome de aniversario, son estas fechas que eh, son muy importantes para el árbol genealógico, son muy sensibles. No siempre son eventos traumáticos, son fechas significativas, a veces pueden ser fechas alegres, importantes, ¿no? Por ejemplo, creo quedo embarazada a la misma edad en la que mi abuela, de quien yo soy doble y tenemos, bueno, mucha información ahí también que compartimos, queda embarazada de mi mamá, ¿no? Esto también es una fecha aniversario, a veces son fechas, a veces son edades, a veces son etapas, ¿no? Pero, pero bueno, eso también es una información importante, ¿no? Que no siempre es negativo, digo, a veces pueden ser situaciones positivas, ¿no? Que también repetimos. Y dice, a menudo lleva como una huella repetitiva e inconsciente, tanto de eventos clave felices como de traumas horribles, indecibles, incluso inimaginables. Bueno, esto, lo indecible, lo inimaginable, lo terrible, lo traumático, es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Desde la psicogenealogía. Lo otro es maravilloso, lo otro es lindo, lo otro es feliz, lo otro no hace falta trabajarlo, ¿no? Entonces se considera un trauma no resuelto del pasado, que a menudo se repite a través de una muerte temprana, accidente, enfermedad o dolencia, o de manifestaciones psicosomáticas o somatopsíquicas. Súper importante acá el factor psicosomático, que esto se trabaja mucho en biodescodificación, ¿sí? Les cuento que yo estoy haciendo, bueno, hace varios años estoy haciendo toda una investigación, tanto teórica como práctica, ¿no? Teórica, estudiando distintas disciplinas como biodescodificación, como astrología médica, como bioastromedicina. Y también desde lo clínico, desde lo práctico, estoy haciendo investigación, estoy investigando tanto en mis pacientes como en consultantes y con también profesionales, colegas que se dedican específicamente a la astrología médica. Em, Porque mi objetivo es crear una formación donde trabajemos esto a través de la carta natal. Así que nada, se los cuento, esto va a salir probablemente el año que viene, pero les tiro la información para que ustedes vayan, si son astrólogas, astrólogos, o si no, si les interesa esta temática, que vayan prestando atención. Tema enfermedades, como las enfermedades o las dolencias o las sintomatologías traen información del árbol genealógico. ¿Mm? Entonces acá lo que tenemos que hacer es empezar a cruzar nuestra historia familiar, de historia especialmente, no tanto de nuestros padres, sí de nuestros padres, pero no tanto, más de nuestros abuelos, abuelas y abuelos, y a veces también incluso generaciones anteriores, ¿sí? Porque hay información que se saltea una generación. También de nuestros padres, obviamente, ¿no? Pero todo esto se va pasando de generación en generación. Em, y lo vamos incorporando a través de creencias, a través de programas inconscientes que se activan en determinado momento de nuestras vidas, y esto se ve a través de los tránsitos, y que quedan huellas en nuestra psique, en nuestro aparato psíquico, que producen enfermedades o síntomas o malestares físicos, ¿no? Entonces, por eso es que acá habla también, ¿no? Enfermedades, accidentes, ¿no? Esto que me caigo, que por suerte no pasa nada, pero podría haber sido una tragedia, ¿no? Dolencias, manifestaciones psicosomáticas. Bueno, especialmente todas las enfermedades tienen, o la mayoría calculo, tienen un trasfondo transgeneracional, un trasfondo que podemos decodificar eh, a través bueno, de estas cuestiones que se repiten, de estas cuestiones que traemos de generaciones anteriores, ¿sí? Pero especialmente le vamos a dar más atención a las enfermedades degenerativas, ¿sí? Como Parkinson, bueno, cualquier enfermedad, demencias, Alzheimer,
esclerosis múltiple, ¿no? Por ejemplo, el doctor Salomón Selam dice que la esclerosis múltiple en el 100% de los casos tiene un trasfondo transgeneracional, ¿no? Y dice que tiene que ver con un yaciente. Él dice que en el 100% de los casos. Em, y también con las enfermedades llamadas psicosomáticas, por ejemplo, la fibromialgia, alergias, bueno, todas estas enfermedades que a veces no encontramos una causa específica, hay una alteración en el sistema nervioso, hay una cuestión como medio inespecífica. Y es súper interesante estudiarlas, en qué momento aparecen, que esto se trabaja con los ciclos biológicos memorizados, qué tránsitos estaban activando en ese momento, ¿sí? Nuestra carta natal, y bueno, y lo que yo le doy muchísima importancia es la simbología astrológica, ¿no? Que es fundamental. Bueno, ¿qué parte de mi carta natal está hablando de esta información, ¿no? Porque ahí podemos usar la astrología como un puente de sentido para ir a ver cuál es la temática de trasfondo de esta enfermedad. Así que bueno, esto se lo dejo así al pasar para que si les interesa la temática vayan abriendo, ¿no? Abriendo puertitas o ventanas más que puertas, ¿no? Porque bueno, acá la gran puerta capaz de acá a 1 o 2 años la puedo abrir, pero bueno, ahora estoy investigando, estoy recopilando información, pero se los quiero contar para que ustedes también vayan prestando atención, ¿no? Ah, mira, me enfermé, me pasó tal cosa. Sean enfermedades agudas o enfermedades crónicas, no importa, ¿sí? A veces un resfrío también tiene se puede decodificar, ¿no? Entonces, para que ustedes presten atención, ah, mira, me enfermé o pasó tal situación, apareció después de tal situación que me pasó en mi vida y también ir haciendo el puente con nuestro árbol. Ah, bueno, a ver qué sentido puede tener esto para nuestro árbol. Entendiendo que detrás de las enfermedades siempre hay una intención positiva, ¿no? Como se dice en programación neurolingüística. Siempre hay una búsqueda de nuestro sistema de protegernos de un mal mayor, ¿sí? Bueno, voy a seguir un poco más porque este tema tiene mucha tela para cortar, pero si no, no avanzamos. Puede estar vinculado, entonces, estamos hablando de este síndrome aniversario, de estas repeticiones que dice que dejan una huella inconsciente. Puede estar vinculado a un evento personal o familiar. Y acá yo les diría que en general, si hay un evento personal, suele haber una repetición familiar. O sea, suele haber una cuestión de intergeneracional o transgeneracional, ¿no? De nuestros antepasados, a varios problemas experimentados por generaciones precedentes y en particular a un shock traumático, generalmente un duelo inacabado o una pérdida significativa. Bueno, y voy a leer un poquito más y ya dejamos este podcast por el día de hoy. Dice, pérdidas inaceptables y duelo no cumplido. Bueno, ya les voy contando que no les quiero decir cuándo exactamente, porque lo estamos todavía planificando, pero probablemente esta semana. Cuando digo esta semana me estoy refiriendo a los primeros días de abril del 2022. Vamos a tener un vivo con una especialista en, en ancestrología que acaba de escribir un libro que se llama El duelo en transgeneracional. ¿Sí? Todavía no lo compré el libro, lo voy a ir a buscar en estos días, pero me parece súper interesante esta temática. Es uno de los temas que también trabajamos en la formación de psicogenealogía. Así que bueno, esténse atentas a la cuenta de Instagram, @astroconstelaciones, porque va a ser por ahí el vivo. Bueno, pérdidas inaceptables y duelo no cumplido. Se trata a menudo de la pérdida inaceptable de un ser querido, un bebé, o incluso un aborto espontáneo, el padre o la madre, etc. Acá yo les aclararía que estamos hablando de pérdidas inaceptables, no son muertes naturales, ¿sí? No es que falleció mi mamá de 95 años, que por más de que me puede doler en el alma, porque todos, nadie quiere que se muera un ser querido, pero bueno, a los 95 años es esperable que ese ser se vaya. No quiere decir que no hagamos el duelo, pero no es una pérdida inaceptable. Pérdidas inaceptables estamos refiriéndonos a accidentes, a muerte de gente joven, a muerte traumática, dramática, ¿sí? O la muerte de un hijo, ¿no? Estas cuestiones terribles. También puede ser la pérdida de un animal familiar, gato, perro, canario, caballo, un objeto, un árbol, un piano, o incluso una casa. Qué importante, la pérdida de una casa. Estas son situaciones traumáticas para nuestro árbol, ¿sí? Es un conflicto de nido. Bien.
bueno, la pérdida de un país, de una nacionalidad, de las raíces también, ¿no? Venimos, bueno, yo soy argentina, en Argentina la mayoría de nuestros abuelos eran inmigrantes, abuelos o a veces bisabuelos o padres, ¿sí? Y muchas veces encontramos, ¿no? Como esta nostalgia por el pueblo, por el país, por la ciudad, especialmente nuestros abuelitos, abuelitas que dejaban a toda su familia atrás, ¿no? Mis abuelos no volvieron nunca a su tierra, eh, no volvieron nunca a ver a su familia, ¿no? Y bueno, esto deja un fuerte dolor. Capaz ahora tenemos los vuelos mucho más accesibles, tenemos las videollamadas, ¿no? Pero antes, bueno, tenían que mandarse carta, tardaban meses en llegar, meses en responder, ¿no? No era igual. Entonces ahí queda, ¿no? Una situación ahí muy uraniana y plutoniana también, ¿no? De un corte, de un corte abrupto, ¿no? Eh, y también una cuestión de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de duelo, que a veces no se terminaba de elaborar. Bueno, puede asimismo ser una parte del cuerpo de la que hay que separarse. Bueno, ni hablar, ¿no? Esto es tremendo. Un brazo, una pierna, una mama, incluso un rostro. O cualquier otra cosa que sea importante para uno. Cuando no se hace el duelo, se deja una tarea inacabada, interrumpida, que va a fermentar en esa persona y sus descendientes. O sea, vamos a heredar los duelos no tramitados de nuestros antepasados. Como si no tuviéramos poco con lo que nos pasa en el día a día. Bueno, encima tenemos esta situación. Pero no todos los eventos importantes son trágicos. El síndrome del aniversario también puede manifestarse positivamente a través de la repetición de sucesos felices e importantes que permanecen vivos en la memoria de una familia como si estuvieran marcados con tiza, ¿no? Como les contaba que quedó embarazada a la misma edad que mi abuela, ¿no? Bien. Estos pueden incluir el recuerdo de una persona amada, la repetición de las fechas de la boda o del nacimiento, ¿sí? Por ejemplo, el nacimiento de un bebé nacido, como si se quisiera festejar, honrar, recordar a un pariente querido, tiene lugar en el día del aniversario del nacimiento o la muerte de un abuelo o de una bisabuela, recordándonos el amor y las conexiones positivas, ¿no? Esto es típico. Estos eventos pueden estar relacionados con una fecha de matrimonio, nacimiento, bautismo, promoción, nombramiento, hecho histórico. También hay que recordar que el funcionamiento del síndrome del aniversario se explica por las lealtades familiares invisibles, que nos hacen repetir sucesos importantes. Bueno, dice, volveremos a esto más adelante. Toda esta cuestión de las lealtades invisibles es fundamental. ¿M? Fundamental porque cuando nos referimos a invisibles nos referimos a inconscientes. No sabemos, no lo hacemos adrede, ¿sí? No estamos siendo conscientes de estas lealtades. Bueno, seguimos un par de parrafitos más. El síndrome de aniversario es un concepto relevante porque ayuda a entender que las dolencias que sufrimos están a menudo relacionadas con una identificación con un pasado inacabado y que si nos las arreglamos para enterrar este pasado, para llorarlo, para reparar las pérdidas, para limpiar el árbol genealógico, por lo menos simbólicamente, entonces podemos volver a nuestras propias vidas en lugar de ir repitiendo el trauma durante generaciones. Esto es re importante, ¿no? Ustedes me preguntan, bueno, digo ustedes, ¿no? Mis estudiantes me preguntan, em, bueno, o digo, o seguidores de Instagram o de donde sea, ¿no? Me preguntan, ¿y pero qué onda esto? No voy a dejar de repetir nunca, voy a estar toda la vida repitiendo la historia familiar. No, bueno, la idea es justamente liberarnos de esta cuestión, no dejar de repetir, ¿sí? Se puede dejar de repetir. ¿M? Así que, bueno, acá claramente la forma de dejar de repetir es justamente reconocer, ¿sí? Reconocer estas heridas y darle lugar a estos duelos, ¿sí? A estos dolores. Por eso cuando trabajamos con psicogenealogía, utilizamos ciertas técnicas, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejercicios que hacemos en mi formación es caminar el árbol genealógico, que le damos voz a nuestros antepasados, le damos voz a esa abuelita, a esa bisabuela, a ese bisabuelo, ¿no? Permitimos que sus dolores se expresen. No importa si fueron tal cuales o no, toda la información está dentro nuestro. Toda la información está en nuestro inconsciente. Entonces, de alguna manera, sea exactamente verídico o no, lo importante es que esa emoción que quedó bloqueada en nuestro árbol genealógico pueda salir, pueda
encontrar una vía de expresión y pueda tramitarse, ¿sí? Hay otras formas también, recursos simbólicos, a través de la arte terapia, ¿no? Es muy lindo también tramitar todo esto, ¿sí? Em, yo siempre digo que hay que, cada persona, hay, también hay rituales que se pueden hacer, hay visualizaciones, hay un montón de técnicas, ¿no? Pero yo siempre soy partidaria de que tenemos que conectar, abrir el campo, ¿no? Como se dice en constelaciones familiares, abrimos el campo internamente, conectamos con esa situación familiar y también tenemos que escuchar y confiar en nuestra intuición, ¿no? A ver cómo siento expresar esto, de qué manera siento conectar con este dolor, ¿no? O con con este trauma, o con esta situación no resuelta, pues en definitiva son situaciones que no son resueltas, que quedan bloqueadas, ¿sí? Bueno, así que básicamente esto es lo que les quería compartir. Son unos parrafitos que son muy teóricos, tienen mucha información condensa, mucha información teórica, ¿sí? Em, que me parece que es súper interesante porque yo creo que no hay ningún ser humano que no esté atravesado por estas temáticas familiares, ¿no? La diferencia es que algunas personas tenemos un poquito más de conciencia, un poquito menos, ¿sí? Pero incluso aunque trabajemos con esto, a veces se nos pasa de largo, no nos damos cuenta si no tenemos otra persona que nos ponga luz sobre esto, ¿sí? Así que bueno, también les cuento que en la escuela Astroconstelaciones tenemos profesionales que se dedican a la psicogenealogía, tenemos una psicogenealogista que está tomando consultas, tenemos también una consteladora familiar, ¿sí? Así que, bueno, también damos talleres cortos. Hace poquito empezamos un taller de sanación sistémica que se repite cada 3 meses. Damos jornadas. Hace poquito también tuvimos la jornada de trabajo sobre las heridas infantiles, el proyecto sentido y el niño interior, que también son algunos de los temas que tocamos en la formación. Entonces los cuento, ¿no? Porque a veces las personas dicen, bueno, pero no quiero hacer una formación tan larga, pero bueno, también hay otras propuestas, ¿no? Propuestas vivenciales, propuestas más profesionales y propuestas también de servicios, ¿no? Así que bueno, las invito y los invito a ingresar en la página astroconstelaciones.com o nos pueden también mandar un mail a info@astroconstelaciones.com solicitándonos información. Y les recuerdo que el domingo que viene, 10 de abril, empezamos este viaje hermoso que van a ser 9 meses, van a ser domingo por medio, 2 horas y media, 3 horas aproximadamente. Vamos a ver algunas cuestiones teóricas y vamos a hacer también muchos protocolos, visualizaciones, mucha práctica, ¿no? Porque lo importante no es solamente adquirir el conocimiento, también es pasarlo por el cuerpo, ¿no? Y yo les puedo asegurar que mis estudiantes, bueno, me lo dicen, ¿no? Terminan la formación transformadas, ¿no? Porque también trabajamos con nuestros árboles y vamos descubriendo cosas, se abre. Yo digo que el árbol genealógico es como que se abre y empieza a aparecer información, es maravilloso, ¿no? Te llama una tía, aparece un primo, una prima que no conocías, aparece una foto, ¿no? De un ancestro que estaba excluido del árbol, se mueve, el árbol se abre y como es un sistema, todo se empieza a mover y se empieza a acomodar, ¿sí? Y de repente nos damos cuenta de que ese síntoma que teníamos ya desapareció, ¿sí? O esa situación que no podíamos resolver se resolvió, pero no es mágico, porque lo estuvimos trabajando, lo estuvimos elaborando, ¿sí? Bueno, no les doy más lata. Espero que les haya gustado. Si te gustó, deja comentarios, compartilo, ¿sí? Porque ayuda muchísimo también a difundir no solo la escuela, sino también estos conocimientos que, bueno, de a poquito cada vez más están en boca de las personas, pero bueno, tenemos que seguir difundiendo porque es fundamental, porque son nuestras vidas, o sea, esto nos atraviesa de pies a cabeza, ¿no? Esto nos atraviesa desde nuestros vínculos, desde nuestro desarrollo profesional, desde nuestro desarrollo personal, desde lo económico, desde nuestra salud. O sea, esto influye en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso es tan importante conocerlo y trabajarlo y bueno, de esta manera ir soltando esas lealtades y esas repeticiones. Te agradezco por escucharme.
y te comparto esta información para que puedas aprovechar, para que puedas saber un poquito más y acercarte a este lenguaje sagrado que es la astrología. Bueno, si este podcast te gustó, te interesó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Los audios anteriores los puedes escuchar desde mi página web www.astropsicológica.com en la sección de material, y te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar en Astropsicológica, y en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que la vas a encontrar en Instagram como astroconstelaciones. Y te invito también a que visites mi página web www.astropsicológica.com y www.astroconstelaciones.com. Un fuerte abrazo y gracias por escucharme.